Que Dios les bendiga en esta mañana. Es una nueva oportunidad que el Señor nos ha dado de levantarnos de nuestra cama, de haber tenido un descanso físico y, y hoy vienen listos para estudiar, porque vamos a estudiar. Yo no les voy a enseñar, vamos a todos juntos a aprender. Vengan dispuestos a opinar, a preguntar. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Hoy vamos a estar hablando del mensaje a la iglesia de Esmirna. No es que así se llamara la iglesia, sino que se le decía así porque estaba en una ciudad que se llamaba Esmirna. ¿Verdad? Para las personas nuevas, si algo usted ya lo sabe, no diga, ya lo sé. Es para la información que damos, es para la gente que está empezando. Aquí es para todo tipo de personas. Entonces dice, Apocalipsis 2:8, vamos a estar en el capítulo 2, versículo 8. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién está hablando aquí? No, el Señor Jesucristo. Yo no sé si su Biblia tenga las letritas rojas. Cuando es rojo está hablando Cristo. Cuando es negro está hablando el escritor. Entonces aquí está hablando Cristo y le dice a Juan, escribe al ángel. Ya quedamos, ya tenemos la información de que el ángel es el pastor de la iglesia. Escribe al pastor de la iglesia que está en Esmirna. Sabe que a cada iglesia, cuando Jesucristo se presenta de una manera diferente. Quiero que tomen en cuenta esto. Se presenta de una manera diferente. A Efeso le dijo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra dice esto. A Esmirna le dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es diferente la presentación. Y sabe que la iglesia de Esmirna fue destruida cerca del año 600 antes de Cristo y casi quedó desierta hasta cerca del año 280 antes de Cristo. O sea que era una ciudad que había muerto y había resucitado. Por eso el Señor se presenta de esa manera, para que ellos vean que ese mensaje es alusivo a la ciudad y para que puedan identificar y para que puedan comprender de qué les está hablando. Como les vuelvo a repetir, Esmirna era el nombre de la ciudad, no de la iglesia. Las iglesias en aquel tiempo no hay mucha información de que hayan tenido nombre. Entonces, como digo, el Señor se presenta de esta manera, el que estuvo muerto y vivió. Dice, así como es. La Biblia habla de un templo que se llamaba la Hermosa. Un templo, sí. Pedro y Juan. Sí. Sí aparece que el templo se llamaba la Hermosa. Sí. Ya con el tiempo se les fue poniendo nombre porque ya eran muchas iglesias y para identificarlas una de la otra. En ese tiempo no había una iglesia en cada ciudad, pero
pero sí había, porque no era mucha la cantidad de iglesias. El evangelio estaba empezando a predicarse y se estaban formando las iglesias, se estaban extendiéndose. Por eso no tenía nombre. Ahora se les pone nombre para identificarlas. ¿A cuál iglesia vas? No, pues yo voy a díganme un nombre, Pentecostés. Y yo voy allá en México hay uno que se llama la Rosa de Sarón, ¿verdad? Otros se llaman los Canaán, Asambleas de Dios, para identificar. Pero en sí es el mismo mensaje cristocéntrico, iglesias cristianas. Bueno, entonces el Señor se presenta porque Esmirna había sido una ciudad que estuvo casi por 300 años desaparecida y la vuelven a levantar y por eso el Señor dice, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Esmirna era una ciudad muy grande, era una ciudad costera, que estaba en la costa occidental de Asia Menor, que hasta hoy, existe con el nombre de Izmir, en Turquía. Hasta hoy existe esa ciudad. Entonces, dice, en esa ciudad que estaban bajo el Imperio Romano, recuerden que Roma era todavía se puede decir ayúdenme cuando se me atore la carreta. Y Roma era la que había conquistado a todo Asia Menor. Era el imperio mundial, en otras palabras. Todo el mundo conocido en ese tiempo dependía de Roma. Roma era era la capital mundial. Casi como ahorita, sí. Entonces, eran por emperadores, no eran presidentes como ahorita, ¿verdad? Ni eran reyes, se les llamaba emperadores. En ese tiempo, el emperador era Tiberio César. Yo no sé si ha oído que César tienen un nombre, Augusto César, porque el César no era nombre. El César era un título. El nombre era lo primero, ¿verdad? Tiberio era el nombre y César era el título que tenía. Por eso dice, no, pues que Augusto César, que Julio César, y todos los Césares. Sí, tienen su nombre, exactamente. Entonces Tiberio César era en ese tiempo y cada emperador era diferente en su sistema de gobernar. Algunos eran muy suaves para gobernar, unos eran muy tiranos, muy duros. En ese tiempo se acostumbraba a que cada año, cada persona tenía que honrar al emperador públicamente. Las personas tenían que ir delante del emperador, hacerle reverencias y decirle, usted es el Señor, porque lo tenían como un Dios. Eran como un Dios, tenían que hacerle reverencias. Entonces, esa situación estaba pasando en ese tiempo. Todas las personas tenían, el que no lo hacía, ¿qué hacían con esa persona? Había un lugar que se llamaba el Coliseo, el circo romano, que tenían unas jaulas de leones hambrientos y todo el que no honraba al emperador, a los leones, como decía don Francisco, ¿eh? A los leones. Entonces, ahí los leones se los comían. Entonces, esa era la situación en ese tiempo. Algo parecido ahorita, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver con lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita, ahorita hacemos la aplicación. Entonces, el Señor Jesús le manda esta carta al pastor de esta iglesia y le dice, mira, yo conozco tus obras, yo conozco lo que estás haciendo. Dice, yo conozco tu tribulación, porque la iglesia estaba pasando tribulación en un lugar
donde hay opresión, donde no hay libertad de culto, donde no hay libertad de pensamiento, donde no hay libertad de expresión, ¿cómo iba a estar la iglesia? Iba a estar atribulada. Entonces le dice, mira, le dice el Señor, yo estoy viendo todo lo que tú estás haciendo. Estoy viendo tu tribulación y tu pobreza. La pobreza, a pesar de que esa ciudad era una ciudad rica, todas las ciudades que estaban a la costa eran ciudades ricas, porque había mucho comercio. Entonces, era una ciudad rica, pero era una ciudad romana. Y la iglesia era pobre económicamente, porque se les hacía menos a la gente. Los discriminaban, como ahorita está empezando aquí, ¿verdad? Los discriminaban por ser cristianos. No les brindaban las mismas oportunidades. Los hijos no podían ir a la escuela con libertad, no podían tener esa preparación porque eran cristianos. Había una opresión, había una persecución, un hostigamiento. Por eso los creyentes eran económicamente pobres. No tenían las mismas oportunidades que una persona que adoraba a César, que adoraba al emperador. Dice, conozco tu pobreza. Y entre paréntesis le dice, pero tú eres rico. Porque el Señor está viendo lo que hay dentro del corazón de la persona. Ellos eran ricos porque adoraban a Dios, porque se mantenían firmes, en la tribulación, se mantenían firmes porque no se rendían, no se rendían. Dice, y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Como les decía ahorita, cada año una persona tenía que ir a hacerle reverencias al César y decirle, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Como entonces a los judíos, a los de Israel, se les había quitado esa carga, les estaban dando la oportunidad de que no adoraran al César. Les estaban dando ese privilegio. Entonces, cuando entra el cristianismo, al cristianismo se le estaba dando ese mismo privilegio. Se le estaba dando ciertos privilegios. Pero los judíos fueron con el emperador porque los judíos eran enemigos de los cristianos. Ustedes saben que la persecución de la iglesia era a través de ¿quién? De los judíos. ¿Quiénes llevaron a Jesucristo a la cruz? Los judíos. Cuando nace la iglesia. Y los romanos eran el arma. Era el arma, ¿verdad? Los judíos eran la mente. Eran la idea, era, ¿cómo se dice? Ayúdenme. El cerebro. Cómo hacer las cosas. Y usaban a los romanos para que hicieran el trabajo sucio. Y a los romanos como que no les gustaba, ¿verdad? Eran expertos en matar, en torturar. Ellos se gozaban. Cuando se ve, tortúrame este nombre, era un gusto para ellos. Era un gusto. Entonces, entonces van los judíos y le dicen al emperador, no nos compares con los cristianos a nosotros. No, a ellos trátalos diferente que nosotros. Bueno, entonces dice, yo conozco lo que estás haciendo. Yo conozco tu tribulación. Sé lo que estás sufriendo. Sé
cómo te discriminan en tu trabajo. Yo sé cómo maltratan a tu familia. Yo sé que tienes muchas carencias físicas, económicas. Dice, pero tú eres rico. Y yo estoy viendo todo. También estoy viendo quién está fraguando ideas, quién está haciendo ideas para torturarte, para que sigas batallando. Dijo, yo conozco todo eso, yo lo conozco. Y también conozco los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás, porque es de pura malos pensamientos en contra de la iglesia. Lo que un día va a pasar aquí. ¿Sabe que ahorita estamos gozando de libertad y creemos que todo el tiempo va a ser igual? No, no todo el tiempo va a ser igual. Decíamos al principio de este estudio que la primera aplicación de esta mensaje a las iglesias era local. Eso pasó en un determinado tiempo de la historia. Pero que eso es un mensaje que va a ser a través de los tiempos. Por eso quedó escrita, porque esa parte puede estar pasando en diferentes tiempos, en diferentes partes del mundo y en diferente tiempo. Hay una iglesia que no vamos a decir su nombre, pero que hace varios años se encargó nuevamente de torturar a los cristianos, de llevarlos, ¿cómo se llamaba? Que los llevaban a la hoguera, ¿verdad? ¿Qué era la hoguera? Los amarraban de un poste y luego les ponían bastante leña a los pies y luego los prendían. Y ahí se quemaban vivos. Eso ocurrió hace tiempo, ¿verdad? Entonces, a través de la historia, en diferentes lugares, han sido torturados, maltratados, asesinados. Entonces el Señor dice, yo conozco tu tribulación, yo conozco lo que estás pasando. Sé quién está atrás de todo esto. Ellos se dicen que son muy religiosos, ellos matan en nombre de Dios. Por ejemplo, ahorita, ¿verdad? En el Medio Oriente, los extremistas del Islam que usan la religión, que no todo el Islam es malo, pero ellos usan la religión, un grupo de personas, y para ellos es el yihad, que quiere decir la guerra santa, la guerra de Dios. Ellos matan en nombre de Dios. Para ellos es un placer llenarse de bombas en su cuerpo y entrar en un lugar, y entre más gente matan, es mejor para ellos. A ellos no les importa su vida, están matando. O se suben a un avión, como lo hicieron en el 9/11, o en un carro bomba, van y se estrellan contra un lugar público, y entre más gente maten, es mejor para ellos. Matan en nombre de Dios. Entonces, siempre al cristiano, al verdadero cristiano, se le ha atacado de esa manera. Buscan. Sí se acuerdan de Daniel, ¿verdad? De Daniel. Cómo con mentiras y engaños van delante de... ¿Quién era el rey en ese tiempo? Era Nabucodonosor, ok. Darío, ¿no? No hay que era Darío. Cuando levantan un edicto, hacen con engaños firmar un edicto al rey de Babilonia, y ahorita la hermana va a buscar ahí. Entonces, con engaños, no, mira, tú eres un rey muy poderoso, y así lo alaban, ¿verdad? Y le dicen, mira, pero tienes que todos adoren, porque sabían que Daniel y sus amigos no iban a ceder ante el adorar al rey.
Entonces, con engaños hacen firmar al rey que en 30 días nadie iba a pedir a otro Dios, sino solamente al rey de Babilonia. Y Daniel, ¿qué hizo Daniel? Se escondió, ¿verdad? Dijo, no, ya no voy a orar porque dice que él, como todos los días, abre su ventana, su balcón, se postra hacia Jerusalén y empieza a orar 3 veces al día. Mi pregunta es, ¿qué haríamos nosotros si se nos prohibiera congregarnos? ¿Estuviéramos aquí? Estaría difícil, ¿verdad? ¿Sabe que eso está pasando en China? En China está pasando eso. La gente se tiene que reunir a escondidas. Estoy confundido porque Daniel está también también tiene que ver con Nabucodonosor y con Darío. Estuvo en los 2 reinados. Estuvo en los 2 reinados, sí. También estuvo, creo que con el nieto de Nabucodonosor, llamado el. Sí, porque Daniel era un jovencito cuando llegó a Babilonia y él prácticamente murió de viejo ahí. Sí abarcó varios reinados, sí abarcó. Sí, en China está pasando eso. Mire, en China se reúnen en sótanos, ahorita en la actualidad. No estamos hablando de historia ni de qué va a pasar. Está pasando. Y en un sótano se meten en un cuartito apretados sin aire acondicionado. Yo acabo de ver, hermano, también hace poquito que ahora se reúnen en los carros, manejando, van teniendo culto ahí en los mismos carros, porque hay persecución. Hay persecución. En México. No recuerdo el estado, pero salieron de ahí cristianos y estaban en otro lugar, estaban viviendo al aire libre y hasta pero estaban ayuda para hacerle sí. Y lo que pasa en China, ¿verdad? Está pasando en muchos lugares. Nomás que yo tomé ese como ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay una persona que está afuera en la puerta de ese sótano, cuidando. Y pasa la guardia y cuando lo ven a una persona así, lo agarran y dicen, este es un halcón, como dicen en México, los que están cuidando. Y lo llevan y lo torturan y lo matan. ¿Por qué? Porque no quiere decir, ¿dónde están? No sé dónde están. Y nunca dicen dónde está el grupo de cristianos. No le dicen en qué cuarto, y llevan, lo torturan, lo matan. Y dice, el escritor de esta historia dice, ¿y sabes que hay una lista de personas que quieren hacer ese trabajo? ¿No les importa morir? ¿No les importa morir por la iglesia? Es un honor. Es un honor. Mi pregunta es, ¿estaremos dispuestos a hacer lo mismo nosotros? Porque la hora viene, como dice por ahí, y la hora es. Entonces, esto es algo en lo que debemos meditar, a lo que nos vamos a enfrentar tarde o temprano. Ahora, no en todas partes va a pasar eso, no en todas partes. Como dijo el Señor Jesús, rueguen que vuestra huida no sea en invierno. No tiene nada que ver con esto, pero así les dijo a los judíos, rueguen que vuestra salida no sea en invierno. Dice, yo conozco, dice, todo lo que estás pasando, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, aquí hay un punto importante que me quedé ahorita, que los judíos van al emperador y le dicen, empiezan a tener asambleas, a tener conferencias, no, es que nosotros somos especiales, no nos confundas con los cristianos, ellos sí tienen que estar bajo tu mando, tienen que hacer todo. Se hizo una conspiración, así como en el tiempo de Mardoqueo, se hizo una conspiración. Entonces en el versículo 10, el Señor le dice,
mira, yo conozco todo lo que está pasando, pero déjate, digo otra cosa. No temas en nada lo que vas a padecer. O sea, el Señor dice, pero viene otra cosa peor todavía. Ya estás en prueba, ya estás en tribulación, pero viene algo peor todavía. Viene algo peor. El Señor siempre avisa. El Señor siempre, el Señor no, ¿cómo se puede decir? Él nos advierte de lo que va a pasar. No esconde lo que va a pasar previene. Cuando Dios sacó a Egipto, cuando Moisés saca a Egipto saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva, dice que se lo lleva que no se lo llevó por la ruta más corta era toda la costa, pero no los quiso llevar por ahí, porque había mucha guerra. Y dijo, estos se me van a desanimar y se me van a salir corriendo para atrás. Dijo, mejor los llevo por la ruta del desierto, más larga, pero no hay guerra. ¿Por qué? Si cuando entraran a Canaán, allá iba a haber mucha guerra, allá iban a tener que ellos, pero el desierto era un lugar de preparación, un cambio de mente. Un pueblo esclavo iba a hacer una transformación a un pueblo ya con otra mentalidad. Una mentalidad como la de Josué. Lo que no pudo hacer Moisés, ¿verdad? Lo hizo Josué por ya una renovación. Ya cuando los introdujo, cuando les dijo, mira, ahora sí vas a entrar a la tierra. Entonces, ahorita estamos probablemente nosotros en un tiempo de preparación. Pero el Señor ya dice, ya es hora de prepararse, ya es hora de levantarse del sueño. Una vez le dijo el Señor a sus discípulos, mire, cuando yo los mandé a predicar. Yo les dije, no lleven dinero, no lleven alforja, no lleven nada. Cuando el Señor les iba, ¿y sabes qué? Ahora sí ya es diferente. Ahora sí, prepárate. El que tenga espada, llévesela. Estamos hablando en sentido espiritual. No van a traer mañana un machete, ¿va? Hablando en sentido espiritual. Ahora sí, el que tiene espada, si no tienes, compra una, dijo. Si no tienes, compra una. Entonces, estamos viviendo ese tiempo. El diablo se va a venir con todo contra la iglesia. Se va a venir con todo a través de los gobernantes, a través de la misma iglesia. Porque dijo el Señor que muchos le entregarán al hermano. El padre va a entregar a los hijos van a entregar al padre. Entonces el Señor dice, no temas. Él le dijo a Pedro, mira Pedro, el diablo me ha pedido permiso para zarandearte como un trigo. Digo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. El Señor le dijo a Job, el diablo le pidió permiso. El diablo le pidió permiso a Dios para tentar a Job. Y Dios le dijo, mira, haz con él lo que quieras, pero no toques su vida, no toques su alma. El Señor tiene cuidado de nosotros. Ahorita se está predicando en algunos lugares puro empoderamiento, puro cosa buena, que la iglesia está en su mejor momento, que la iglesia va de más y que no te preocupes, pero no, eso no es la realidad. Eso no es la realidad. La realidad es otra. La realidad es otra. En los tiempos de los reyes, en los tiempos de los profetas, había profetas, había reyes que decían, no, este profeta me trae puras cosas malas. Ese no lo quiero aquí. Tráiganme profetas que
que digan palabras halagüeñas, palabras que me levanten el ánimo, palabras que que hay paz, que hay prosperidad, así decían los reyes. Y ahorita está pasando lo mismo. Ahorita está pasando lo mismo. Son pocos los cristianos que se están parando para anunciar que no todo es color de rosa. Que Dios un tiempo ya nos guardó, nos alimentó espiritualmente y que nos está preparando para la venida de los últimos tiempos. Para la venida de los últimos tiempos. Entonces el Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Lo que vas a padecer. Yo sé que hay personas que no les gusta esto. No, a mí no me hables del fin del mundo, no me hables de eso, no, eso no. No, a mí háblame de otra cosa, ¿verdad? Mejor vamos a hacer una fiesta, mejor vamos a hacer un retiro, vamos a hacer unos torneos de voleibol, de fútbol, iglesia, vamos a organizar una iglesia contra otra, en esas actividades abundan, ¿verdad? Y está bien hasta cierto punto, pero que no sea esa nuestra prioridad. Como yo siempre les he dicho, dentro de nosotros hay un alma que siempre está pidiendo de comer y nosotros no se la damos. Entonces, si no alimentamos nuestra alma, nuestra fe va a ser muy débil. Y como le decía, al primer problemita que venga, no va a haber gente en las iglesias. No va a haber gente en las iglesias. Entonces, sí, hermana. Y es que el Señor es como un padre, ¿verdad? Un padre siempre le advierte a sus hijos, la vida no es fácil, sí. Van a batallar, van a pasar por cosas, pero aún dentro de todo lo que cada hijo va a pasar en la vida, sabe que siempre puede ir al Padre, sí. Porque el Padre encuentra protección, y es lo mismo que el Señor nos dice en la palabra. Vienen cosas difíciles, vienen luchas, viene tribulación, pero no pierdan la fe, porque yo estoy con ustedes. Es lo que nos dice, sí. Siempre nos avisa de lo que viene, sí. Pero también nos da la confianza y la seguridad de que Él nos va a guardar, Él nos va a cuidar, y que tengamos esa seguridad de que Él está con nosotros. Y hay personas que se enfocan mucho también en el sufrimiento. O sea, hay extremistas. No debemos ser extremistas. La vida no todo es un martirio. No todo es negro tampoco. El Señor nos está advirtiendo que van a venir temporadas. Son, como les decía ahorita, lo del desierto. El Señor los lleva por el desierto para cambiar su forma de pensar, para tener tiempo de educarlos, porque viene un momento que iban a enfrentarse a los gigantes que había en la tierra de Canaán. Pero ¿qué pasa después? Ya cuando conquistan, viene la paz, la tranquilidad, vienen los reinados, viene la época de David, donde Israel floreció, viene la época de Salomón, donde Israel es una potencia mundial. En el mundo conocido, ¿verdad? En el mundo que se conocía, llegó a florecer. Dice que la reina de Saba fue a ver, aparte de la sabiduría de Salomón, la grandeza de sus palacios, donde mataban miles de animales para el alimento diario, porque había riqueza, abundancia. O sea, yo no les voy a hablar de pura cosa, sino solamente que tenemos que estar preparados para todo tipo. De que no estamos en de que hay procesos, Entonces dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará en la cárcel para que echará a algunos de vosotros, no dice que a todos, no a todos, es donde decía, no a todos, por 10 días. La palabra 10 días significa que Dios tiene control del diablo. No es a que se lo voy a soltar y que el diablo haga con esa iglesia lo que quiera, no.
un término. Dios está al pendiente. Le dijo a Abraham, cuando le hizo la promesa de que iba a ser padre de muchas gentes, le dice, mira Abraham, pero ten por cierto que tu descendencia va a ser esclava por 400 años. Dice, pero esa nación donde ellos van a estar como esclavos, yo me voy a encargar, yo voy a juzgar esa nación y yo los voy a sacar con grande riqueza. Después de una prueba viene la recompensa y Dios está al pendiente. Dice que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. O sea que si se desatara una persecución, Dios va a estar en control. Ahí viene el tiempo cuando dice la Biblia que nadie va a poder comprar ni vender. Pero ¿usted cree que Dios nos va a dejar a los que estemos en esa época, esa temporada, nos va a dejar morir de hambre, comernos unos a otros? Él va a proveer. Él va a buscar la manera de que salgamos, porque Él le va a poner un término. Él dijo, vas a tener tribulación y el diablo echará a algunos de vosotros por 10 días. O sea que Dios tiene control del tiempo. Hay un dicho por ahí, ¿verdad?, que dice que el dinero y la comida nunca llegan tarde. Eso no está en la Biblia, no lo van a buscar. Entonces, Dios tiene control de todo. El diablo no hizo lo que quiso con Job. Hizo lo que Dios le permitió. Pero cuando Job sale de esa tribulación, llegó a ser más poderoso que antes. Llegó a ser más poderoso que antes. Dice, ¿para qué? ¿Para qué los va a meter a la cárcel? Para que seáis probados. A veces nosotros decimos, ay Señor, no permitas que me pase esto, no permitas que me pase el otro. Y la prueba no es para destruir a la persona, al creyente, no es porque Dios dice, a ver, ¿cuánto aguantas? Y Dios esté riendo, a ver, échenle más fuego ahí. No, esa no es la manera de Dios. Cuando Dios prueba a una persona, lo hace con un propósito. Dice que hay vasijas, en una casa, dice Pablo, hay vasijas, en una casa hay muchas vasijas, utensilios. Dice, unos son de barro, y otros son de plata, y otros son de oro. ¿Las de oro para qué son? Para razones bien especiales, ¿verdad? Bien especiales. Para honra. Y las de uso vil, el jarro de los frijoles, ese todos los días. Ese todos los días. Yo no sé, ¿verdad?, los que somos de allá de rancho, ¿verdad?, ya bien negro, ¿verdad?, hasta que se quebraba de tanta lumbre. Pero qué sabrosos eran los frijoles, ¿verdad? Ya por fuera ni lo lavaba, ¿para qué? Nomás por dentro. Porque como lo ponían en la lumbre, ese era para usos viles, diarios. Sí, hasta. Entonces, Dios permite la prueba con un propósito. La palabra que se usa aquí, prueba, es la misma palabra que se usa para fundir metales. La misma palabra. El que se fundía metales, entre más calentaba el fierro, era más fácil de moldear. Porque en aquel tiempo no había las fábricas que había ahorita, las fundidoras y moldes. Ahorita lo calentaban y lo a puro martillazo. Entre más lo calentaban, más fácil era moldearlo. Muchas veces nosotros así somos, hermano. A veces necesitamos que Dios nos pruebe, nos presione para poder moldearnos al gusto de Él. Porque es el propósito de Dios. No es que usted tenga 50 o 40 millones en el banco y que ande feliz de la vida de puerto en puerto, de playa en playa. Ese no es el propósito de Dios. Ese no es el propósito. ¿Por qué?
porque Dios quiere tenernos acá bien. No. Porque Dios nos está preparando para llevarnos a un lugar súper especial que se llama cielo. Y dice la Biblia que en el cielo no va a entrar ninguna cosa inmunda. No es cualquier cosa, no nos va a llevar a Nueva York como premio, no nos va a llevar a Hawái como es el sueño de muchas personas. Ese no es, hablando del cielo, la presencia de Dios, cerca de Dios, donde usted ya no va a morir nunca jamás. O sea, Dios, así, el premio es tan grande que Dios tiene que probarnos. Tiene que probarnos. Tiene que prepararnos. No para ver quién es digno de ir al cielo, porque Jesucristo pagó el precio. Eso que nunca se nos vaya a olvidar. No, la prueba es para que entre más refinados vayamos, es más honra y gloria para Dios. Es más honra y gloria para Dios. Si usted funde dice que el de la plata, cuando la funden, sale algo que dicen que es escoria. Una pequeña nata que se le hace arriba a la plata. La sacan, la vuelve a fundir, la vuelve a calentar otra vez y vuelve a salir más. Después la vuelve a fundir hasta que ya no sale nada. Hasta que queda pura. Entre más pura, vale más. Tiene más valor. Por eso dijo, ¿quién fue el que dijo? Pedro dijo, que vuestra fe se prueba. Dijo, si el oro, que es un material perecedero, dijo, se prueba con fuego. ¿Cuánto más vuestra fe? Nuestra fe tiene que ser probada. Hermano, porque, como les decía ahorita todo es, ¿quién está sufriendo ahorita por causa de la palabra? Aquí en nuestros alrededores. Nadie. Aquí los predicadores andan viajando en jet privados, limusinas, hoteles 5 estrellas o 4. Sí, entonces aquí no ha llegado. Aquí hace falta que nos empiecen a calentar la olla ya. Que nos empiecen a calentar la olla de la prueba. Entonces, me dice un hermano, un amigo nigeriano, dice, aquí en Estados Unidos, no, dice, aquí no, los cristianos de aquí no, dice, no, puro hable y hable y hable. Vayan a África, dijo. Allá sí hay cristianos, de verdad. Abajo de un árbol, ahí están adorando a Dios. Hermano, dice que en aquellos tiempos, hermano, los cristianos eran perseguidos por leer la Biblia o por congregarse, y ahora hay que corretearlos. ¿Para que lean la Biblia? Ciertamente. Es cierto. Dice, pero sí, les decías de los, ahorita hay Estados Unidos tenía esa fama del cristianismo que estaba pegando con ganas. Ahorita ya se está enfriando. Ahorita hay muchos, los gitanos están abrazando el evangelio con ganas. Personas que nunca se esperaban. Los gitanos, los africanos, los asiáticos. Por eso dijo el Señor, los postreros van a ser primeros. Y los postreros, cuando esté la premiación allá a ver qué pasa en la iglesia de Estados Unidos, va a llegar corriendo y llegando tarde. Y cuando lleguemos ya van a estar coronando a los africanos, a los chinos, y nosotros ahí a ver si un huequito nos queda para nosotros, porque como les decía en la iglesia de Éfeso, hemos perdido el primer amor. Como nación, Estados Unidos se está quedando atrás en el evangelio. Se está quedando atrás. Ya, como decía la gente, hay que corretearla para que venga a la iglesia. Hay que hacerles fiestas, hay que hacer torneos deportivos, hay que, no sé, llevarlos a buscar huevos de conejo, no sé, pero
ponerles algún atractivo. Ya quieren un atractivo para ir a la iglesia. O ponerles muchas luces de colores y un show donde andan ahí bailando ahí todo está bien, yo no estoy criticando. No estoy criticando, pero ya los pastores ya no habían que hacer para atraer a la iglesia. Y entonces dice, sé fiel hasta la muerte. Le dice a esta iglesia, el Señor no la reprende en nada. Es puro elogio, pura, la alaba, no le encuentra nada malo. ¿Por qué? Porque no hay nada malo que puede ver el Señor ahí. Porque estaban en prueba. Y la prueba, ¿qué dice? ¿Produce qué? Paciencia. Y la paciencia, de dominio propio. No sé si va en orden, pero por ahí va, ¿verdad? En otra versión dice, al enfrentar las pruebas y las dificultades, sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. La resistencia desarrolla firmeza de carácter. El carácter fortalece esperanza segura de salud. Ahorita hay una aguadez por todos lados. Hay una frialdad, poca asistencia. Y los que van, decía un pastor por allá, nomás van a pajarear. O sea que nomás oyen, se salen y como si no hubiera pasado nada. Llegan a sus casas y todo normal. Entre semana no se acuerdan de Dios. No se acuerdan de Dios. No, y la vida cristiana no es venir a la iglesia. La vida cristiana es diariamente estar con el pensamiento en Dios. Así como usted conecta, cuando llega a un lugar, conecta su teléfono, su tableta al Wi-Fi. Así nuestra mente tiene que andar siempre con el Wi-Fi de Dios. Siempre en el mismo pensamiento. En el mismo pensamiento de Dios. Nuestra oración debe ser, Señor, cada día, Señor, que conéctate con mi mente o mi mente contigo y yo quiero sentir lo que tú sientes, yo quiero hacer lo que tú quieres que haga. Pero ahorita, como les decía, mucho cristiano de título o de nombre nada más. No más. Pero no hay ese. Entonces, como le digo, la prueba es la que puede llevar a una persona a otro nivel de pensamiento, a otro nivel espiritual, a otro nivel de responsabilidad. Yo sé, aquí quiero hacer un paréntesis. Hay personas que no pueden ir a una iglesia por X razón. No estamos hablando, la otra vez estaba dando una enseñanza y el hermano, yo después agarré la onda, como dice. Entonces él ahorita no puede asistir regularmente por cuestiones es nuevo y no tiene la misma fe para decir, no, yo voy a la iglesia aunque me recorten las horas, aunque me quiten el trabajo, no tiene todavía esa fe. Entonces, la persona por enfermedad o por necesidad extrema que no puede asistir, no estoy hablando para esas personas. Yo estoy diciendo para las personas que tienen todas las posibilidades y que no van a alimentar su alma. Me estoy refiriendo a esas personas que buscan cualquier excusa para no ir. Dice, el Señor no esconde el costo que puede llegar a tener el servicio a Dios. El Señor no está diciendo, mira, vente, sígueme y no te va a faltar nada. No está diciendo eso. Mira, no te va a pasar nada. No. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero no vas, como les decía, no va a ser un continuo lloradero toda la vida, no. Etapas, temporadas. Cuando superemos cuando Dios logre ese propósito, Dios dice, bueno, ya, vamos a retirarlo un poquito del fuego porque ya pasó esta prueba. Sigue adelante.
pero dice la Biblia que tenemos que ir de poder en poder. No podemos quedarnos en un solo nivel. No podemos quedarnos. Cuando a usted le suceda algo, usted diga, Dios quiere algo de mí. Muchas veces no va a ser la muerte. No va a ser su vida la que va a perder. Algunas veces no va a ser. Pero ¿qué tal tu trabajo? Que te lo quite Dios. Pero ¿qué tal que te quite tu compañía? ¿Qué tal que te quite la salud? ¿Qué tal que te quite un ser querido? Todas esas cosas son posibles que ocurran en nuestra vida. Pero yo no sé si ha oído testimonios de personas que han perdido su trabajo por un tiempo y no se alejan de Dios, sino que buscan más a Dios. ¿Y qué pasa? Después les viene un trabajo mucho mejor o una compañía mejor. Acá en una iglesia que está para este lado, a un hermano le pasó eso. Un accidente, pierde su trabajo y pierde todo. Pero él nunca dejó de servir al Señor. Y nunca le faltó nada, dice, nunca me faltó nada. Un año o más de un año, no le faltó nada. Y ahí está dando testimonio. ¿Podremos hacer lo mismo nosotros? ¿Podremos hacer que si Dios nos quita un ser querido, que nos quite la casa, que nos quite el trabajo, podremos salir adelante? Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como le digo, no siempre va a ser la vida. El costo a veces no va a ser la vida, pero sí pueden ser estas cosas o lo que más amamos. Muchas veces lo que más queremos, lo que más amamos es lo que Dios nos puede quitar para que elevemos nuestros ojos a Él. Dice, en ese tiempo se usaba mucho las Olimpiadas. En esas ciudades eran cuando las Olimpiadas. Y a todos los que se esforzaban por ganar una carrera o había luchas, pues se llama la lucha greco-romana y todos esos deportes, al que ganaba, ¿qué se le daba? Una corona. ¿Y de qué era la corona? No, era de unas ramitas, unas hierbitas, eran las coronas que se les daban. Una corona que, por eso dice que se marchitaba llegando a la casa ya. Nomás tenía el honor por un ratito, era algo pasajero. Y acuérdense que nuestra vida fue ganada por una corona de espinas. Por una corona de espinas. Fíjese el contraste. Y les dice el Señor a esta iglesia, yo no te voy a dar una corona. Esos que se esforzaron por ganar el maratón, por ganar una lucha, por ganar esto, lo otro, yo no te voy a dar una corona de laurel. Creo que eran laurel. Yo no te voy a dar una corona de esas, dijo. Te voy a dar una corona de la vida, dijo. Ya nunca vas aunque aquí pierdas la vida por mi causa, dijo, yo te voy a dar una corona de vida eterna. Solamente que te pido, sigue fiel como hasta ahorita. No tengo nada que reprenderte. Qué bonito sería que Dios dijera de nosotros, no encuentro nada malo en ustedes. No encuentro nada de malo. Pero sigan haciendo lo que están haciendo. Y mejor cada día. Y mejor cada día. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Fíjese, aquí hay otro punto. Ya para terminar, me estoy robando unos minutos ahí. Todos vamos a morir, hermanos. No reniegue. No reniegue. Si Dios le quita a un familiar, si Dios le quita a su mamá o a su papá, un hijo, que Dios nos libre, pero estamos en un mundo caído. Pero está establecido. Eso es un estatuto de Dios, que todos mueran. A veces hay gente que se amarga porque dice, Señor, ¿por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? Y ya no van a la iglesia. Se enojan con el Señor.
Dios nunca prometió la vida eterna sobre la tierra. Si Dios le prometió a usted que nunca se iba a llevar a un ser querido, reclámele a Dios. Pero Dios nunca le ha dicho que vamos a ser eternos. Nunca le ha prometido que vamos a estar siempre sanos. Nunca nos ha prometido que siempre vamos a tener una casa. No. Entonces dice, lo que sí nos está prometiendo Dios, lo que sí nos está prometiendo, dice que al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte o la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte segunda es la separación completa de Dios. Porque todos los que muéramos, todos los mortales, un día vamos a resucitar otra vez para recibir el galardón o la condenación. Todos van a resucitar, todos vamos a resucitar. Entonces, los que resuciten en la primera resurrección, esos son los que van a resucitar para vida, los que van con Dios. Los que resuciten en la segunda resurrección, que es después del milenio, esos van a ser, dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de muerte, que arde con azufre y fuego. Dijo, esta es la muerte segunda. Entonces dice que al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea que no se preocupe, porque todos vamos a morir. Preocúpese de que Dios le vaya a decir allá al final del tiempo, malditos al fuego eterno. Se oye feo, se oye mal, pero así dice la Biblia y no puedo tapar el sol con un dedo. Malditos al fuego eterno, hacedores de maldad. Que Dios me los bendiga esta mañana.